Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Hace 198 años, el 7 de agosto de 1819, desde esa fecha los colombianos celebramos que la campaña libertadora emprendida por Simón Bolívar y acompañado por militares ilustres como Francisco de Paula Santander, héroe de la batalla de Boyacá, y por soldados y humildes campesinos alcanzó la victoria en esa célebre batalla, 7 de agosto de 1819. En esa batalla y en las que le precedieron murieron muchos criollos. Para mí a veces es un poco doloroso charlar con muchos jóvenes hoy que no conocen nuestra historia. Y aquel que no conoce su historia pierde su identidad. No sé cuántos saben que hoy se celebra el aniversario de la Fundación de Bogotá y mañana se celebra el aniversario de la célebre batalla de Boyacá. En esa batalla, en las que le precedieron, murieron muchos criollos. Y cuando hablamos de criollos, hablamos de aquel que había nacido en esta tierra como producto no solamente del indígena, sino de la mezcla con el español, con el blanco, con el negro. Ese era el criollo. Usted y yo somos criollos, venimos de allá. Y murieron muchos de ellos amigos. Por eso es que nuestro mensaje de hoy tiene un título: Colombia, pueblo amigo de Dios. Ellos murieron por un propósito sublime: la libertad de una sola patria, una gran Colombia. Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Ellos murieron por una sola patria, la gran Colombia. La Biblia nos enseña que Dios quiso hacer de dos pueblos un solo pueblo, y ese fue el sueño de Simón Bolívar. Dios en la antigüedad escogió al pueblo judío para ser mensajero de su palabra, y también nos enseña que aquellos que no pertenecían al pueblo judío, los llamados gentiles, o sea, como nosotros, que no pertenecíamos al pueblo de Dios, estábamos separados de esa elección. Sin embargo, en su infinito amor, Dios proveyó a su Hijo Jesucristo para hacer de los judíos y de los gentiles un solo pueblo. Por eso, hoy quisiera que recordáramos las palabras del apóstol Pablo cuando habla del pueblo de Dios y cuando dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, él dice en el versículo 14: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Quisiera que por un momento inclinara su rostro y que orara a Dios y que le dijera: Señor, gracias por hacerme un solo pueblo con tu pueblo, Señor. Gracias por el sueño de aquellos que han querido unir a los pueblos en un solo pueblo, Señor, en una sola fe, en una sola creencia. Hoy, Señor, nosotros damos gracias por esta Colombia a la que tú amas, Dios, con la que has tenido misericordia, Dios, a la que le has permitido pasar por surcos de dolores, Señor, pero también que reconoce a aquel que en la cruz del Calvario murió para entregar su sangre para traer libertad a nuestra patria, Señor, a nuestro corazón. Hoy te damos gracias y te entregamos este tiempo, este servicio y cada palabra dicha así para glorificar el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos, de tu Hijo Jesús. Amén. Colombia, pueblo amigo de Dios. Sabes que en estos tiempos en que se habla tanto del fin del conflicto armado y que muchos, acéptenlo o no lo acepten, lo asimilan a la paz,
conviene saber que Cristo es nuestra paz. Eso es lo que dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2, versículo 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Cristo es nuestra paz. Mira al que está a tu lado y dile: Cristo es tu paz. Y ahora dilo para ti mismo: Cristo es mi paz. Yo no sé a qué nivel de ansiedad tengas tú. La ansiedad quita la paz de nuestras vidas y de nuestros corazones. No sé qué nivel de ansiedad manejas tú, pero no puedo dejar de recordar aquel precioso himno de hace muchos años, de los comienzos de mi vida cristiana, donde junto con mi esposa y mis hijos cantábamos y decíamos: echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Yo no sé si tú puedes aceptar y reconocer que Cristo es tu paz, aún a pesar de los hechos violentos que hayamos vivido desde hace 200, 300 años. Él sigue siendo nuestra paz. El versículo que leímos añade: Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Sabes, la historia de nuestro país nos enseña que cuando aquellos que lucharon por la libertad o que dirigieron a los soldados olvidaron ese sublime sacrificio de los mártires de la patria, cuando las egoístas aspiraciones políticas los dividieron y colocaron entre sí barreras, se separaron y aparentemente el sueño se truncó, pero aunque se dividieron como nación, permanecieron como un pueblo hermano. Permanecimos como pueblo hermano. Yo he estado en Venezuela, he estado en Ecuador y he sentido el calor de los hermanos. En medio de la crisis de nuestro amado pueblo venezolano, los brazos abiertos de Colombia se han abierto y los han acogido con amor. Aún estuvimos en este mes de julio, de pronto no sé si usted me extrañó, yo los extrañé a ustedes. Estuvimos en España, en Madrid, y sentimos el amor y la unión de los hermanos latinos y también de los hermanos españoles. Es interesante que hace cerca de 500 años los españoles vinieron a América a conquistar América con las armas, y más de 50 millones de indígenas murieron bajo el título de la conquista y del rey de España. Pero hoy los latinos vamos a España a conquistar España para Cristo. Aleluya, denle un aplauso a eso. En la iglesia del pastor Marcos Vidal, donde sirven mi hija y mi yerno, hay una muy buena población de cristianos latinos, y tuve la oportunidad de compartir en un congreso evangélico allí, el 8º congreso evangélico de la Iglesia Evangélica de España, con muchos pastores de iglesias españolas, donde hablaban de cómo el latino ha inyectado el evangelio en las iglesias de España y lo que está haciendo como misioneros en ese lugar, y están agradecidos por eso. Ahora, aunque los políticos insanos hayan querido destruir la unidad, aquel sacrificio de Bolívar, de Nariño, de Villavicencio, de Páez, de Ricaurte, de Sucre, de Caldas, de La Pola, perdura a través de la hermandad de nuestros pueblos. No pudieron destruir el sueño, quiero que lo sepas. Somos un solo pueblo. La sangre de nuestros millones de indígenas nativos, de los miles de esclavos negros traídos de África, mezclada con la de aquellos blancos españoles, italianos, ingleses, alemanes, y aún de los judíos que inmigraron huyendo de la persecución, nos ha fusionado como un solo pueblo. Bolívar escogió a los pueblos de la Gran Colombia para cumplir su sueño libertador. El sueño de Simón Bolívar fue de la Gran Colombia. Desafortunadamente muchos no estuvieron a la altura de ese sueño. No quisieron cumplir los requisitos políticos, sociales y constitucionales requeridos para ser un solo pueblo, elegido para ser libre en todas sus características.
no estuvieron a la altura. Y tristemente nuestra patria, la gran Colombia, cayó en un proceso doloroso de una guerra civil llamada la Patria Boba, en la cual se enfrentaron unos con otros. Quisiera que me acompañara en esta reflexión. ¿Será que con solo decirlo que somos un solo pueblo, de verdad somos un solo pueblo? Hay muchos extranjeros que viven en un país y nunca llegan a ser realmente parte del país, porque no aceptan su cultura y sus costumbres. Fue interesante para mí sentarme en una mesa en un foro, en el Congreso Evangélico allá en Madrid, en España, y estaba en la misma mesa con dos pastores españoles, con un pastor chino y con una jovencita china, ella de 21 años, segunda generación de chinos. Ella decía que era un animalito raro para la gente, porque habla como española, completamente china, pero habla como cualquier española. Y además de eso evangélica, y entonces la gente la miraba y le decía: ¿tú eres china o española? Y además de eso evangélica. Pero al lado de ella estaba un pastor que tenía 25 años de estar en España, en Madrid, y no hablaba una sola palabra de español, ni una sola palabra de español. No se había asimilado a la cultura de España. ¿Sabes? Cuando no se acepta las costumbres y la cultura de un pueblo, no se es un solo pueblo, aunque se esté viviendo en ese país. Yo personalmente valoro el esfuerzo. De pronto para ellos no significa un gran esfuerzo que hacen los hermanos y hermanas de Venezuela. Para ellos sé que es muy fácil. Para los de Argentina, de Chile, de Puerto Rico, de Centroamérica, de Estados Unidos, de nuestra iglesia, los que asisten a nuestra iglesia, para adoptar nuestras costumbres, para ser un solo pueblo con nosotros. Ustedes son colombianos, colombianos de corazón, porque están en nuestro corazón y porque están en el corazón de Dios. Amén. En nuestras instituciones dice que si un extranjero desea adquirir la ciudadanía colombiana, requiere comprometerse a cumplir las normas establecidas para Colombia. Asimismo, la Biblia nos enseña algunos aspectos para ser pueblo amigo de Dios. Y quisiera que usted y yo nos centráramos en una porción de la Escritura que nos enseña los requisitos, algunos aspectos de lo que la palabra de Dios dice para ser pueblo amigo de Dios. Y este es el texto central de nuestro mensaje. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Amén. Esta porción de la Escritura, y particularmente el primer versículo que les leí, en el versículo 9, contiene las características
de un pueblo que desea ser amigo de Dios. Y el deseo de nuestro corazón es que usted y yo, como pueblo de Dios, hagamos que el resto de nuestra Colombia amada sea amigo de Dios. Para ello, lo invito a que veamos lo que primero dice allí. Para ser un pueblo amigo de Dios, debo dejar que Dios me escoja. Debo dejar que Dios me escoja. La Biblia dice que cuando Jesús habló con sus discípulos, les dijo: no me han escogido ustedes a mí, fui yo quien los escogí a ustedes. Y el apóstol Pablo varias veces menciona y dice: aquel que los predestinó, o sea, aquel que los tenía escogidos a ustedes y a mí, aún a pesar de mi pecado, a pesar de mi ateísmo, a pesar de ofender a Dios, de perseguir y maltratar los conceptos cristianos antes de conocerlo, en su misericordia Él me eligió a mí. Mira al que está a tu lado y dile: Dios te eligió a ti. Él te eligió, sin importar tu condición, Él te eligió. Pero es necesario que yo pueda entender que yo debo aceptar ser elegido. Dice en el versículo 9: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Dios ama a Colombia. Dios la escogió para ser bendecida y para que Colombia bendiga a otras naciones. Dios nos llama porque nos ha escogido. Aunque te cueste trabajo reconocerlo, no eres tú quien elige a Dios, sino Él te eligió a ti. La invitación es a que seas elegible, a que te dejes elegir por Dios, a que cuando Dios te dice y te recuerde en cada circunstancia de tu vida: yo te he elegido, tú le digas: sí, yo quiero realmente aceptar el ser elegido por ti. La Biblia nos enseña que el clímax, la cima de la cultura religiosa del pueblo de Dios, el propósito por el cual Dios escogió a Israel, no fue por los méritos de ellos. El pueblo judío nace con Abraham, un semita que venía de Babilonia, de una cultura pagana. No tenía ningún mérito para ser amigo de Dios, pero la Biblia dice que él fue nombrado por Dios mismo como amigo de Dios. Pero lo hizo porque había un propósito, porque de ese pueblo nacería Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes, Jesús. Y ese era el propósito. Todo el ritual hebreo, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Apunta a Jesucristo, porque Él es el que haría un día de aquellos que no éramos pueblo de Dios, nos haría pueblo de Dios. Solamente a través de Jesús podríamos ser pueblo de Dios. Dice en el versículo 10: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Cuando yo no conocía de Dios, mi pensamiento era similar al de aquel gran filósofo del siglo XX, Jean-Paul Sartre. Mi vida al morir no tiene sentido. Una profunda oscuridad desconocida vendrá después de mi muerte. Pero al conocer a Jesús, adquirí identidad. Soy un hijo de Dios, amén. Y los que somos hijos de Dios somos el pueblo de Dios. Y el deseo de nuestro corazón es que aquellos que no son pueblo sean pueblo de Dios, amén. Que nuestra Colombia sea pueblo de Dios. Pedro dice que antes no teníamos identidad como pueblo. Dios quiere que tú portes tu visa de cristiano y de cristiana. Ahora que tienes identidad del pueblo de Dios, tú lo puedas expresar. Y lo eres porque fuiste comprado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que cuando el apóstol Pedro hizo esa declaración del mensaje de hoy: sois pueblo escogido por Dios, dice la Reina Valera, está haciendo una declaración universal. Pero aún siendo universal, tú y yo que estamos aquí somos especiales para Dios. Eres pueblo de Dios. Él te escogió por su misericordia, no por tus méritos.
por su amor, dio la vida de su Hijo por ti, para hacer de ti parte de ese pueblo. Ese era y es el deseo profundo del corazón de Dios. Como el sueño de Bolívar, Dios tiene a Colombia en su corazón. Pero el apóstol Pedro añade: para ser pueblo de Dios debo ser sacerdote del rey. Así dice en la segunda parte de ese versículo: sacerdotes del rey. ¿Sabes que uno de los cargos más importantes que podía ocupar un súbdito era el de ser sacerdote del rey? Ese era uno de los cargos más importantes que podía tener un súbdito del rey. Y está consignado dentro de las creencias de nuestro concilio de las asambleas de Dios, de que nosotros somos real sacerdote. Somos sacerdotes de Dios. Ahora la pregunta: ¿qué significa ser sacerdote del rey? El apóstol Pedro nos recuerda que si queremos ser identificados como miembros del pueblo de Dios, tenemos que asumir las funciones sacerdotales. El Antiguo Testamento describe muchas, pero quiero recordar algunas de ellas solamente. Una de ellas: adorar. La principal función del sacerdote es ¿cuál? Adorar. Y llevar al pueblo a adorar a Dios. Esa es la función principal. Tú y yo fuimos creados con un propósito fundamental que está por encima de cualquiera de los demás 4 propósitos. ¿Cuál es? Adorar. Por eso es que la misión de nuestra iglesia dice: nuestra misión es adorar a Jesucristo. Por eso empezamos por allí. Por eso decimos: nuestra misión es adorar a Jesucristo. La primera carta de Pedro, allí en el capítulo 2, en el versículo 4, dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió a él para darle gran honra, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Sabes, tú y yo como sacerdotes estamos llamados a adorar a Dios. ¿Qué significa adorar a Dios? ¿Cantar una canción? ¿Significa tirarse de rodillas delante de todos los demás? ¿Gritar bien fuerte: soy un cristiano? ¿Será eso lo que significa ser un sacerdote? ¿Será eso lo que significa adorar a Dios? Adorar a Dios es mucho más que la expresión de una oración, es mucho más que la expresión de un cántico. Es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, adoras a Dios. Porque Él no está buscando sacrificios, algo que te cueste, sino que hagas su voluntad. Una segunda función que cumple el rey es expiar sus pecados y los pecados del pueblo. Esta es una función sacerdotal: expiar sus pecados y los pecados del pueblo. Ahora, el sacerdote en el Antiguo Testamento expiaba sus pecados mediante un sacrificio ritual de un cordero o de un chivo, que por esa razón es que existe el término popular, el chivo expiatorio, ¿sí? Porque descargaba sobre ese chivo los pecados de él y los pecados del pueblo. Pero la Biblia dice que alguien pagó y tomó ese lugar, llamado Jesucristo. Pero eso no significa que tú no vengas delante de Él y reconozcas tus pecados y le digas a Él: no puedo pagar por mis pecados. Tú pagaste por mis pecados en la cruz, pero yo reconozco mis pecados y reconozco los pecados de mi pueblo. Cuando tengo la oportunidad de invitar a alguien nuevo que ha llegado a la iglesia a que pase al frente a recibir al Señor, muchas veces les digo: puede que usted me diga: es que ya yo soy cristiano, ya yo hice la oración de fe. Pero siempre me ha llamado la atención recordarlo, y mi yerno
se sonreía en los días que estuvimos acompañándonos mutuamente allá en Madrid, en España, cuando compartíamos con uno de los pastores latinos, colombiano, por cierto, de su iglesia, que mi esposa durante cerca de 9 años, cada vez que el pastor hacía la invitación para recibir a Cristo, la pastora pasaba al frente a recibir a Cristo y la gente la miraba. ¿Cómo así? La pastora está recibiendo al Señor. Pero ella lo hacía por mi yerno. Ella le pedía perdón a Dios por los pecados de su yerno. Hoy su yerno es un hijo de Dios que sirve en la iglesia. Porque como sacerdote, tú y yo estamos llamados no solamente a presentar nuestros pecados delante de Dios, sino también los de nuestra familia. Amén. La diferencia con Lázaro es que Lázaro estaba en el infierno, mientras que tú estás en la gloria de Dios. Amén. Y una tercera función sacerdotal era orar con la palabra. El sacerdote está llamado a orar. Siempre he tenido la oportunidad de decir que los pastores tenemos la oración por vocación y por trabajo. De alguna manera nos pagan por orar, pero nuestra vocación es orar. Tendrás oportunidad de compartir sobre tendré oportunidad de compartir sobre este punto en los siguientes mensajes de este mes de agosto. Porque si quieres ser amigo de Dios, tienes que hablar con Dios. Si quieres ser amigo de Dios, tienes que hablar con Dios. Amén. Mira al que está a tu lado y dile: habla con Dios. Ora la palabra. Ora con la palabra de Dios. No ora al estilo transmilenio. No ores al estilo del cristiano perezoso. Conoces la oración del cristiano perezoso, ¿verdad? Señor, lo mismo que te dije ayer, amén. No ese es el estilo de oración. Tienes que orar con la palabra de Dios. Por eso es que al finalizar nuestra serie de ¿para qué estoy aquí en la tierra?, yo te invitaba a que tú oraras la palabra, y cuando salgas de este lugar puedes tomar gratis un folleto que te enseña cómo hacer tu tiempo devocional con Dios orando la palabra. Un tiempo devocional personal, individual con Dios. El sacerdote está llamado a orar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice allí en el capítulo 2, en el versículo 2 de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, la palabra de Dios, para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad de Dios. Y mira lo que dice, para que puedan experimentar la salvación. Porque una cosa es que tú seas salvo y otra cosa es que experimentes en tu vida la salvación. Hay cristianos que son salvos de refilón. El apóstol Pablo lo menciona. Entrarán al cielo cuando la puerta se esté cerrando, y que la apretarán, se le quedará el pie por fuera, así como cuando algunos entran a Transmilenio, porque no han experimentado la salvación. Y no han experimentado la salvación porque no conocen la voluntad de Dios, porque no meditan en la palabra de Dios, porque no oran la palabra, porque no toman la palabra y la viven cada día. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Así que una segunda característica de aquel que dice ser amigo de Dios, que dice ser pueblo amigo de Dios, es ser sacerdote del Rey. Amén. Una tercera característica que menciona esta porción de la Escritura es que para ser pueblo de Dios debo guardarme en santidad. Tendré la oportunidad de ampliarlo también los próximos domingos. Pero dice la primera carta de Pedro allí en la parte C de este versículo 9: una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Qué significa santidad? Dolorosamente muchos han tergiversado el concepto de la santidad y lo han asimilado a normas, a costumbres, a leyes, a decretos.
que si tienes arete, que si no tienes arete, que si tienes el pantalón largo, el pantalón corto, que si tienes falda, que si te pintas, que si no te pintas, que si tienes bigote, que si vienes al culto de corbata o de sport, que si llamas al pastor pastor. En España a los pastores no los llaman pastor, es Marcos, Hans, Pedro, Héctor, porque hoy día nos creemos santos, muchos se creen santos porque los llaman apóstol o los llaman profeta, algunos patriarca y algunos ya entraron al ámbito angelical. Pero la santidad es lo mismo que menciona el apóstol Pedro allí: ser posesión exclusiva de Dios. Ser posesión exclusiva de Dios. ¿Aceptas ser posesión exclusiva de Dios? ¿Aceptas que Dios te diga haz esto y lo haces? ¿Ves allá y vas? ¿Aceptas que Dios te corrija y te exhorte, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 12? Aquel que ama disciplina a aquel que ama como hijo. ¿Lo aceptas? Piensa en ello. Esa es la verdadera santidad. La verdadera santidad es estar apartado para Dios. Olvídate por un momento de todo lo que el apóstol dice más adelante. Dice: no peques, no vivas conforme a las costumbres del mundo, no mientas. Es cierto. Sabes, soy muy amigo de esta característica de los hogares de rehabilitación para drogadictos, y es la siguiente: en un hogar para drogadictos cristiano no se te enseña que dejes de fumar marihuana o de meter coca. No se te enseña eso. Se te enseña a orar, se te enseña a buscar a Cristo, se te enseña a amar a tus hermanos. Es decir, te enseñan los buenos hábitos, porque un buen hábito saca un mal hábito. Y el mejor hábito es estar en la presencia de Dios cada día. Amén. Ese es el mejor hábito. Hoy dolorosamente, bueno, tengo que compartírtelo. Dormía en el cuarto de mi nieto en el tiempo que estuve en Madrid, y me encontré con un regalo de algo que aprecio supremamente. Yo soy un lector adicto desde joven y gusté de leer los libros clásicos y a los grandes novelistas costumbristas colombianos. Uno de mis preferidos era Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla llegó a decir una frase que fue muy famosa, que pocos la valoran: el bachiller colombiano es un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Y dolorosamente hay muchos cristianos que saben de todo de la palabra, pero no tienen profundidad en nada de la palabra. No tienen profundidad en nada de la palabra. Y cuando encontré con el libro, tenía años de no leer los cuentos costumbristas de Tomás Carrasquilla. Y Tomás Carrasquilla escribió un cuento. Él es un escritor costumbrista antioqueño, y escribió un cuento llamado A la diestra de Dios Padre. Un hermoso cuento de un personaje de pueblo que amaba a la gente, que su hermana le criticaba porque llenaba a la gente de mendigos, de enfermos, y a todo el mundo le daba de todo, pero él vivía como un zarrapastroso porque no tenía en qué caerse muerto. Y se le aparece un día Jesucristo con el apóstol Pedro, y el Señor Jesucristo le concede 3 deseos. No te puedo contar la historia porque es como contar una película, así que te invito a que busques el cuento A la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla y léelo, y te va a encantar. Pero el último deseo que él le pide al Señor
es: yo quiero hacerme muy pequeñito, pequeñito, pequeñito cuando yo quiera. El día que yo quiera, quiero hacerme muy pequeñito, bien pequeñito. Y cuando al final de la historia, ese sí te puedo contar el final de la historia porque es necesario para mi mensaje. Al final de la historia él llega a la presencia de Dios. Y entonces, cuando ya está en la presencia de Dios, el personaje de la historia, el campesinito, dice: quiero ser muy pequeñito. Y se tomó su pastilla de chiquitolina. Y dice que pegó un brinco y se metió en las faldas de Dios. Y ahí está por toda la eternidad. Ese es el deseo verdadero de un creyente. Ese es el deseo, esa es la meta final. No importa todas las cosas que tú y yo hagamos, no importa todo lo que prediquemos aquí, tu meta final es estar en la presencia del Padre por toda la eternidad, porque ese es el deseo de Dios para ti. Estar, que tú estés con Él, porque Él te ama como padre. ¿Y qué padre no quiere y no desea estar con su hijo? Ahora, y quiero terminar con esto: para ser pueblo de Dios debo demostrarlo a los demás. Y me llamó la atención que el apóstol Pedro hace un énfasis particular en esto. Sabes, la cruz, simbólicamente, para los que quisiéramos buscarle una simbología, tiene un sentido simbólico. Apunta hacia Dios y abiertos los brazos apunta hacia el mundo. Amén. Y el apóstol Pedro hace un énfasis particular en esta parte que tiene que ver con los demás. Porque si tú miras un poquito, las otras tenían que ver directamente con Dios, pero esta tiene que ver con los demás. Dice en el versículo 12: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Procuren llevar una vida ejemplar. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana. La voluntad de Dios, versículo 15, es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa, pues ustedes son libres. Respeten a todos y amen a la familia de Dios. No usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Nunca he olvidado, como le digo, soy amigo de la historia. Me gusta leer los libros históricos. Y hay una historia maravillosa de la batalla de Boyacá. Hay una preciosa historia de la batalla de Boyacá. El coronel o el general, no recuerdo bien cuál era su rango, Barreiro, jefe de las huestes españolas, viendo perdida la batalla de Boyacá, se escondió detrás de un peñón. Buscó esconderse detrás de un peñón, pero no sabía que detrás de ese peñón estaba un jovencito de solo 12 años, con su amigo, con un amigo. Y el jovencito, que pertenecía al ejército criollo, lo amenazó con su fusil. Solo 12 años lo amenazó con su fusil. La historia cuenta que Barreiro sacó morrocotas de oro y le dijo al jovencito: te ofrezco todo este oro, pero me dejas libre. El jovencito no lo aceptó. Por amor a su patria, por integridad. Y de eso se trata nuestra vida sobre la tierra. Se trata de ser íntegros. Se trata de que si dices que eres cristiano, seas verdaderamente un cristiano. Se trata de que mira, el 99% de la iglesia a la que asistí por varios domingos en Madrid, el culto comenzaba a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y el 99% de la iglesia estaba a las 11 de la mañana ahí. Porque tu sí debe ser sí, tu no debe ser no. El cristiano debe ser cumplido. Anhelo el día que a las 9:01 no entre nadie, porque ya todo el mundo está aquí, porque tienen celo por la casa de Dios.
Eso se llama integridad. Amén. Tenemos la mala costumbre de decir: novia que se respete y llega tarde. No, novia que respete a los demás llega temprano. Porque hemos aceptado la cultura de no respetar a los demás, de no ser íntegros en nuestra vida cristiana. Y por eso el apóstol dice: respeta a las autoridades, respeta a los demás, respeta a la familia de Dios. Y entonces serás ejemplo para ellos. Respeten y amen a la familia de Dios. Posiblemente por eso es que tú ves el lema de nuestra visión: amamos a las personas. Si amas a las personas, respétalas. Si amas la casa de Dios, respeta la casa de Dios. Si te invitaran a la presidencia de la República a las 10 de la mañana en punto, a las 10 menos 10 estarías allí. Sabes, yo creo que es bueno decir que me siento orgullosamente colombiano. Y que de nuevo nos hagamos la pregunta: ¿en qué debo ser? ¿Cómo ser pueblo de Dios, amigo de Dios? No es jactándonos y sacando pecho. Algunos a veces lo hemos hecho. Hemos sacado pecho por ser de aquí o de allá. Algunas veces hemos dicho que soy santandereano, bogotano, antioqueño, caleño, costeño, pastuso, a mucha honra, pero no hacemos honor a las buenas costumbres de nuestra tierra de origen. De las buenas costumbres, no de las malas, sino de las buenas costumbres. Jesús dijo a los fariseos judíos, que se consideraban depositarios y guardianes de las costumbres del pueblo: a ustedes les parecen que guardan las escrituras, pero no se han dado cuenta de que ellas apuntan a mí. El autor del libro de los Hebreos dice que toda la escritura, que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo. Él es nuestro modelo de vida. Él es tu modelo para ser amigo de Dios. Amén. El Jesucristo que Dios envió a morir por ti y por mí no es exclusivo de una persona, de un predicador, de un apóstol o de un profeta moderno, ni de un pueblo terrenal en particular. Jesucristo es de todos y para todos, todas las razas, todos los pueblos, todas las clases, todas las personas. Por eso Él dice allí en el versículo 1 del capítulo 2: desháganse de todo egoísmo, de toda mala conducta, de toda hipocresía y de todo engaño. Quiero concluir con esto, versículo 33, capítulo 33 del libro de los Salmos. Dice en el versículo 12: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada quiere decir 1000 veces feliz. Buena ventura para aquel pueblo que ha escogido a Dios como su Señor. Quiero que por un momento te pongas de pie, iglesia. Yo no sé tú, pero en todos estos meses, cuando tengo la oportunidad de prender el televisor y ver el noticiero, lo primero que hago es buscar las noticias de Venezuela. Porque es mi pueblo, hermano. Porque no hay barreras que nos separen. Porque siento en mi corazón aquello que siente el llanero colombiano y venezolano. Porque siento en mi corazón aquello que siente el guayú colombiano y venezolano. No hay fronteras. Las hemos puesto los hombres. Y cuánto más cuando están en crisis y en sufrimiento. Es un culto por Colombia.
Pero hubo un sueño en un hombre. Un sueño que fue transformado para mal por muchos. Sin importar las críticas o las verdades o las mentiras que se puedan decir de aquel libertador llamado Simón Bolívar, había un sueño. Y ese es el sueño de Dios, que seamos un solo pueblo, una sola nación. Un día, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, se romperán las barreras y estaremos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no habrá raza ni nación que nos separará. Inclina tu rostro, iglesia, y acompáñame por un momento a clamar al Dios de los cielos, a presentar esta nación a la que tú y yo amamos, a presentar esta Colombia amada, que es una sola, y que cuando somos pueblo de Dios estamos unidos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.